días, estimados profesores. Soy Bárbara Echeverría de segundo año B y hoy les voy a presentar mi reto académico. Historia universal. ¿Qué nombre recibe el periodo de la humanidad anterior a todo documento escrito que solo se conoce por determinados vestigios como edificaciones, instrumentos y huesos humanos o de animales? Prehistoria. ¿Qué nombre recibe el primer homínido que caminó totalmente erguido? Homo erectus. ¿Cuál es el periodo más largo y antiguo de la prehistoria? Paleolítico. Las civilizaciones del mundo antiguo también se le conoció por el nombre de... Imperios teocráticos de regadío. ¿Cuál es el título que recibía la máxima autoridad del Egipto antiguo? Faraón. ¿Qué nombre recibía la civilización antigua en donde aparecieron los primeros bancos que conoció la humanidad? Mesopotamia. ¿Qué nombre recibe la antigua civilización que sirvió de puente cultural entre Oriente y Occidente? Los fenicios. ¿Cuál es el nombre del patriarca que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia? Moisés. ¿El papel fue inventado por cuál cultura? China. ¿Qué nombre recibía la antigua civilización que creó el concepto del número cero? India. Matemática. El conjunto representado por los números positivos y negativos, incluyendo el cero, es... El conjunto de los números enteros. ¿Cuánto es el resultado de la siguiente potencia? 4 a la 3 a la 5. 4 a la 15. El número de veces que se multiplica una cantidad por sí misma, ¿cómo se denomina? Potencia. ¿Cómo se hace para multiplicar potencias de igual base? Se deja la misma base y se suman los exponentes. Al resolver la siguiente ecuación, su resultado es 2x igual a 6. 3. Al resolver la siguiente suma de fracciones, 3 quintos más 6 quintos, su resultado es 9 sobre 5. En una función a y b, el conjunto a y el conjunto b se llaman Dominio y codominio. ¿Cómo está compuesto un par ordenado XY? Por un número en el eje X y por un número en el eje Y. Una función es biyectiva cuando Es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Qué determina una recta y un punto? Un plano. Biología. División anatómica del sistema nervioso. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las células principales del sistema nervioso? Neuronas y neuroglias. ¿Cuál es la diferencia entre fibras y nervios? Los nervios están conformados por fibras y las fibras son prolongaciones que salen del soma. ¿Por qué los nervios raquídeos son mixtos? Porque contienen fibras aferentes y eferentes. ¿Qué son estímulos? Son factores externos e internos que excitan los órganos. ¿Cuáles son las capas de la piel? Dermis y epidermis. Menciona las tres capas del globo ocular. Esclerótica, coroides y retina. ¿Cuál es la función del oído como órgano receptor de la audición? Captar estímulos acústicos e informar sobre el cuerpo en el espacio. ¿Qué son las glándulas? Es un órgano cuya función es producir y liberar sustancias al cuerpo. ¿Cuál es la principal glándula endocrina? Hipófisis. Historia de Venezuela. ¿En qué ciudad se reunieron Bolívar y Páez en 1827? Naguanagua. Nombre de la Convención Nacional para Salvar la Gran Colombia en 1828. Convención de Ocaña. ¿Durante cuál congreso se formalizó la autonomía de Venezuela frente a la Gran Colombia? Congreso de Valencia. ¿En qué consiste el sistema político centralista? Es un gobierno con amplios poderes y poca autonomía para las regiones. ¿En qué consiste el sistema político federalista? Gobierno limitado a asuntos generales y gobiernos regionales con autonomía. La Constitución de 1830 dividió el poder público en tres ramas. ¿Cuáles son? Ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Cuál fue el producto principal de Venezuela a partir de 1830? El café. Nombre del presidente de Venezuela, creador y líder de los conservadores. José Antonio Páez. Nombre del presidente que abolió la esclavitud. José Gregorio Monagas. Nombre del conflicto armado dividido en Venezuela entre 1858 y 1863. La Guerra Federal. Inglés. ¿Cuáles pronombres personales trabajan con el verbo to be? Is, he, she, it. ¿Para qué sirven las palabras que comienzan con with?
para preguntar y se llaman questions words. ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple? Do y das. ¿Cuál es el pronombre interrogativo que se refiere al lugar? Where. ¿Cuál es la forma contraída del auxiliar do y para qué se usa? Es el don't y se usa para responder en forma negativa. ¿Qué ocurre cuando se responde una pregunta con el auxiliar do is de manera afirmativa larga? Se le agrega s o es al verbo. Ejemplo, plays y goes. Existen muchos cuantificadores en el inglés. ¿Cuáles se han estudiado? Some y any. ¿En qué tipo de oraciones se usa el cuantificador any? En oraciones interrogativas y negativas. Cuando preguntan con we, respondo con. Because. Traduce al inglés la siguiente oración. Lily va al gimnasio. Lily always goes to the gym. Convivencia. ¿Qué es la convivencia? Es compartir, aceptando y respetando a los demás. ¿Qué es la empatía? Es una cualidad que tenemos todos para comprender las emociones ajenas. ¿Por qué es importante seguir el manual de convivencia de la institución? Así podemos tener disciplina y que nos ayudan a convivir entre todos. ¿Qué son valores? Son principios que caracterizan a una persona. ¿Qué es el respeto? Es una consideración que se le tiene a algo o a alguien. ¿Por qué es importante tener un buen trato? Nos ayuda a relacionarnos mejor, logrando una buena comunicación. ¿Qué es el acoso escolar? Es cualquier maltrato producido por un estudiante. ¿Cómo se puede evitar el acoso escolar? Teniendo en cuenta los valores y una buena comunicación. ¿Qué son las emociones? Son respuestas fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante un cambio. ¿Qué es un sentimiento? Es un estado anímico que determina el estado de ánimo. Deporte. ¿Cuál es la capacidad física que se encarga de realizar ejercicios de baja y media intensidad? Capacidad aeróbica. ¿Cuál es el combustible principal de la capacidad aeróbica? El oxígeno. Menciona 3 beneficios de la capacidad aeróbica. Mejora el sistema cardiovascular, la capacidad pulmonar, disminuye la presión arterial y mejora el corazón. Menciona 3 deportes donde esté presente la capacidad aeróbica. Fútbol, running y patinaje. ¿Cómo se llama la acción de rebotar la pelota con una mano mientras el jugador se desplaza por toda la cancha? Dribbling. ¿Quién creó el baloncesto? Lugar, fecha y por qué se creó. James Naismith en Estados Unidos, Massachusetts, en 1891. ¿Cómo se llama el proceso educativo que busca formar y desarrollar ciudadanos a través de actividades físicas? Educación física. ¿Cuáles son los tipos de pases que existen en el baloncesto? Pase de pecho, de pique, por encima de la cabeza y de béisbol. La acción donde el jugador transfiere el balón a otro del mismo equipo se denomina pase. La acción que se produce al rebotar la pelota con 2 manos continuamente se llama drible. Arte. Los lugares más importantes de la cultura inca son Cusco y Machu Picchu. La cerámica Nazca se caracterizó por el uso de policromía y la complejidad de todos sus diseños. Los incas fueron conocidos por sus extensos trabajos en metalurgia y orfebrería. ¿Cuál es el legado de mayor importancia en la arquitectura azteca? La ciudad de Tenochtitlán. La expresión artística más importante de los pueblos indígenas en Venezuela es los petroglifos. Los indígenas venezolanos utilizaron el arte como un instrumento que sirve a la magia y religión. ¿Cómo se ha clasificado la cerámica originaria? Según su antigüedad, similitud y ubicación. ¿Qué aportes dieron los indígenas venezolanos a la cultura? Conocimiento sobre artesanía, tejidos y fabricación de cestas. Menciona los diversos tipos de manifestaciones culturales. La literatura, música, poesía, danza. ¿Qué significa la palabra civilización? Ciudadano. Castellano. Elementos de la comunicación que se encarga de enviar el mensaje se llama emisor. Menciona los tipos de comunicación. Comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es el lenguaje?
Es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Uso individual de la lengua. Habla. ¿A qué tipo de situación comunicativa pertenece la conversación? Situación comunicativa no estructurada. Medio que a través del cual circula o se envía el mensaje se llama. Canal. ¿A qué tipo de comunicación pertenece el sonido de un timbre? Comunicación no verbal. ¿A qué tipo de situaciones comunicativas pertenece el debate y el foro? Situaciones comunicativas estructuradas. Tipo de ruido que causa en el receptor distracción. Ruido psicológico. Salud. ¿Qué es contaminación? Acumulación de sustancias tóxicas en un medio. Menciona los tipos de contaminación más reflejadas. Aire, agua y suelo. Clasificación de los métodos anticonceptivos. Método de barrera. Naturales y definitivos. ¿Cuál es la importancia del uso del condón? Previene embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Descubre 2 características que deben tener en cuenta en el método del ritmo. La ovulación se presenta una sola vez en el ciclo menstrual y el periodo de vida del óvulo y del espermatozoide. ¿Qué se entiende por enfermedades de transmisión sexual? Son infecciones cuyo principal fuente de contagio es el contacto sexual, producido por un microorganismo. En un embarazo el crecimiento prenatal se divide en. Germinativo, embrionario y fetal. ¿Qué es el cáncer? Es una enfermedad relacionada con el funcionamiento de las células. Tipo de tumores. Benignos y malignos. Tipo de cáncer. Piel, pulmón, sangre, colon, mamas y testículos. Muchas gracias.